1 John 5:13. Primera de Juan 5:13. He said, "These things which I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God." Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. How many of you know that God wants us to be saved? Ahora, ¿cuántos saben que Dios quiere que todos tengamos la salvación It isn't the eterna? will of God that any should perish. Porque no es la voluntad de Dios que alguno perezca. And what I'm preaching this morning is going to be the gospel made simple. Y lo que hoy voy a predicar es el evangelio simple. All right, let's pray. Oramos. Heavenly Father, Padre celestial, we pray that as we preach this message this morning, oramos, Señor, que mientras se predica este mensaje en esta mañana, there will be those that will receive you as Savior. haya aquellos que te van a recibir como su Salvador. We'll pray for fruit that will remain. Oramos por fruto que permanece. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And everybody Y said, todos decimos, Amen. amén. Okay, you may be seated, please. Tome su lugar, por favor. Praise the Lord. Hallelujah. Well, this morning, I want to share with you about the 5 senses that God has given you. Los 5 sentidos que Dios le ha dado, nos ha dado, le voy a predicar en esta mañana. You've got sight. Vista. Okay. You've got hearing. Usted tiene vista, usted tiene oído, You've got touch. usted tiene el tacto. You see, I can touch, I can tell Pancho's here. Usted puede, yo puedo decir I- que estoy aquí, o que el pastor está aquí al tocar. Ah, aquí está. We have taste, Tenemos el gusto and then we have smell. y también tenemos la nariz, el olfato. Those are the 5 senses 5 sentidos which we identify with this world. con los cuales nosotros identificamos este mundo. Now, if we are deficient in one of those or other of those, it is more difficult to identify with the world. Ahora, si alguno tiene deficiencia de uno de los sentidos, se le complica un poquito identificar las cosas de este mundo. So, we want to identify these 5 senses with the Word of God Queremos identificar estos 5 sentidos con la palabra de Dios. and with faith, Y con fe, so that you can know that you have eternal life para que ustedes sepan que tienen vida eterna. and that you can believe on the name of the Y que Son of ustedes God. puedan creer en el unigénito Hijo de Dios. Now turn to John chapter 4 verse 24, please. San Juan capítulo 4 versículo 24, por favor. Todos vamos a ir ahí. Jesus said, Jesús dice, God is a spirit, Dios es espíritu. and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Now really we find it impossible Ahora, vemos aquí, decimos, ay, esto es imposible. to experience God through the 5 senses that I have just shared with you. Es difícil experimentar a Dios en los 5 sentidos que le he compartido. In the natural, En lo natural, you cannot experience God in the 5 senses. en lo natural usted no puede experimentar a Dios en estos 5 sentidos. If it's all you have is your 5 senses. Porque eso es todo lo que tenemos nosotros en lo natural, 5 sentidos. But nevertheless, God uses the 5 senses Pero aún así Dios usa los 5 sentidos to bring you into a relationship with God. para traernos a una comunión íntima con Él. But He uses faith Usa fe
and he uses the Word of y God usa la palabra de Dios with the five senses. con los 5 sentidos. So let's establish something this morning Así que vamos a dejar algo establecido en esta mañana. that we're going to look at the Word of God today, Vamos a ver en la palabra de Dios en este día. not with critical heart, not with a critical No heart. vamos a ver con un corazón crítico. You're not going to look at the preacher and say, well, I don't like that preacher. I'm Usted- not going to listen to this message. Usted no va a decir, a mí no me cae bien ese predicador y yo no voy a escuchar este mensaje. My friends, we're going to look at this message in faith, Vamos a ver este mensaje en fe, not critical, but in faith. no criticando, sino en fe. And we're going to look at the Word of God as the eternal Word of God. Y vamos a ver esta palabra como la palabra eterna de Dios. Now, if you'll turn with me to Hebrews 11:1, please. Hebreos 11:1. And just follow me for a moment in my thinking. Sígame por un momento en este pensamiento. Let us establish these two necessary factors. Vamos a establecer estos 2 factores necesarios. We must use in order to find God. We want to find God. Para poder encontrar a Dios, que es lo que nosotros queremos, encontrar a Dios, And we want to have a meaningful relationship with y Him. queremos tener una relación significativa con Dios también. So first of all, I'm going to talk about faith. Número 1, queremos tener fe. Okay? In Hebrews 11:1, Hebreos 11:1. he says, now faith Fe, is the substance of things hoped for. la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It's the evidence of things not seen. La convicción o la evidencia de lo que no se ve todavía. Now, we have a difficult time sometimes with faith. A veces se nos complica un poquito la fe. We say, well, now how in the world can we have something that is of substance when we're only hoping for it? Y decimos a veces, bueno, ¿cómo voy a obtener algo solamente por convicción si no lo puedo ver? How can we have something, the evidence of something, when we can't see it? ¿Cómo puedo tener la evidencia de algo si no lo veo? But the Bible says Pero la Biblia dice, that's what faith is. eso es la fe, es la certeza, es la convicción. It is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es la certeza y la convicción de lo que no puedo ver, de lo que va a venir. Now, in Hebrews 4 Hebreos capítulo 4, and verses 1 and 2, versículos 1 y 2. Hebreos 4, 1 y 2. we're going to see what happens when you have faith and what happens when you don't have faith. Vemos qué es lo que ocurre cuando tenemos fe y qué pasa cuando no tenemos fe. Now, anyone who's listening to this message right now, Ahora, todos ustedes que están escuchando este mensaje en este momento, if you're looking at this message with a critical spirit, si usted ve el mensaje con una manera crítica, and you're espíritu not looking crítico, at it with faith, no va a recibir nada por fe. then you'll not understand what I am preaching this morning. No me va a entender lo que estoy predicando en esta mañana. You will not be able to have a relationship with God by the time we're done with this message. Para cuando terminemos el mensaje, no va a tener usted esa comunión con Dios. Look what they say in Hebrews 4:1. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 1. He says, let us therefore fear. We need to fear lest a promise be left us of entering into his rest, and any of you should seem to come short of it. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. For unto us was the gospel preached, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it.
Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. You see, you've got to, in faith, come to God. Usted tiene que tener fe para venir a Dios. That's the importance of faith this morning. Esa es la importancia de la fe en esta mañana. And it's the importance of the Word of God. Y la importancia de la palabra de Dios. In Hebrews 11:6, Hebreos 11:6. just think with me for a moment. Sígame un momento, por favor. Hebreos 11:6. He says, without faith, Pero sin fe it's impossible to please Him. es imposible agradar a Dios. For he that comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that seek Him. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. So without faith, it's impossible for you to please God. Sin fe es imposible que usted y yo agrademos a Dios. Without faith, it's impossible for you to have a relationship with God. Sin fe es imposible que tengamos una comunión con Dios. Some people say, hey, seeing is believing. Alguna gente dice, ver es creer. I see Pastor Francisco, I believe he's there Él me ve a mí y dice, sí, sí está aquí. because I see him. Porque estoy viendo. All right? ¿De acuerdo? That is a truth, Esa es una verdad, but in the spiritual realm, it's only a half truth. pero en el área espiritual es media verdad solamente. Because if we don't have faith, Porque si no tenemos fe, you can't see God, no podemos ver a Dios. and you have to have faith to see God, Y tienes que tener fe and you have to have the Word of God, para poder ver a Dios y tener la palabra de Dios también. and to know that God is God, because you don't know without the Word of God. Y saber que Dios realmente es nuestro Dios, porque sin la palabra de Dios no lo puedes entender. So, before I ever talk about the five senses, Antes de empezar a hablar los 5 sentidos, I had to talk to you about faith, and I had to talk to you about the Word of God. tenía que decirles acerca de la fe y de la palabra de Dios. So, we're gonna come to this message right now with faith, Así que ahora sí vamos a entrar en el mensaje con fe, believing the Word of God. creyendo la palabra de Dios. In Mark 13:31, Marcos 13:31. the Bible says, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Dice la escritura así, Marcos 13:31, los cielos y la tierra, ¿ya estamos ahí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. My friends, Mis amigos, everything in this world is temporal. todas las cosas que están en este mundo son temporales. You're looking at all of this cement right here. Usted puede ver estos muros de concreto aquí. It's temporal. Todo esto es temporal. It isn't permanent. Todo esto no es permanente, no es para siempre. You said, it's solid, it's permanent. Y usted dirá, mira, está bien sólido, esto es eterno. O sea, es para siempre, no es eterno, es para siempre. My friends, there will be a day Mis amigos, va a llegar un día when heaven and earth will pass away, cuando el cielo y la tierra van a pasar, but my word will not pass away. pero dice el Señor, mi palabra no pasará. The word of God is eternal. La palabra de Dios es eterna. The chair you're sitting on is temporal. La silla en la que ustedes están sentados en este momento es temporal. It might hold you now, Y a lo mejor ya tiene por ahí. but in the perdón, future, when there's no heaven and there's no earth, that chair will not hold you. Only the word of God will hold you. y ahorita lo está sosteniendo a usted esa silla, pero en el futuro, cuando no haya cielo, cuando no haya tierra, esa silla no los va a sostener. Quien nos va a sostener es la palabra viva de Dios. So when we start using our sight and our five senses, Cuando empezamos a utilizar nuestra vista y nuestros 5 sentidos, we're going to use faith,
Usamos la fe and we're going to use the Word of y God usamos la palabra de Dios because this message has an eternal message. porque este es un mensaje eterno And it's for you. y es para ti. All right? Amén. Wow. Let's look at the first, our sight. Vamos ahora a ver primero nuestra vista. God makes it very clear how we can use sight in order to find God. Dios lo hizo muy claro cómo usar nuestra vista para poder encontrar a Dios. Now, while your mind is starting to race someplace else, I want you to go to Isaiah and look at mientras verse 40, Su chapter vista está 45. vagando, váyase por favor al libro de Isaías, capítulo, where are you? Isaías capítulo 45, por favor. And verse 22. Isaías 45, 22. Because this is God speaking to you. Porque es Dios que está hablando a nosotros. Turn to your neighbor and say, God is going to speak to you right now. Dile al que está a tu lado, en este momento Dios te está hablando a ti. Dígale al que está a su lado, Dios te está hablando a ti en este momento. In Isaiah 45, 22, Isaías 45, 22. God says, look to me and be saved. Dice el Señor, mírenme a mí y sean salvos. And all the ends of the earth, for I am God and there is no one else. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. How hard is it to be saved? Cuán difícil es ser salvo, It's not hard at all. pero no es difícil del todo. You just look to God. Usted tiene que mirar a Dios, With voltear hacia faith. Dios, con fe. That's it. That's all you have to do. Todo lo que tiene que hacer es mirar a Dios con fe. And He can save Y you. Él puede salvarte, But you got to look to Him pero tú tienes que verlo a Él and look to nobody else. y no a nadie más. Then just look to God. Tu vista tiene que estar en Dios And you can be saved. y tú puedes ser salvo. Salvation is made that simple to La understand. salvación fue hecha tan simple para que todos la pudiéramos entender. Let me give you an example from the Old Testament. Por ejemplo, Antiguo Testamento. You won't want to forget this A example. ustedes no se les va a olvidar este ejemplo. In Numbers 21, Números capítulo 21, por favor. and when you get there, put a mark by it because you'll want to come back and read it again and again. Y cuando lleguen ahí, ponga una marca, póngale algo ahí a Números, porque vamos a regresar durante el mensaje a Números otra vez. In Numbers 21 and beginning with verse 5, Números capítulo 21, versículo 5. the Bible says, and the people spake against God and Moses. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Okay, you are in the next verse? No, Six. six, yeah. In the 6, yeah. Ok, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. And so then the people came to Moses, and they're crying. Entonces, versículo 7, el pueblo vino a Moisés llorando y dijo, And they say, we have sinned, hemos pecado for we have spoken against the Lord. porque por haber hablado contra Jehová And we spoke against you. y contra ti. Pray to the Lord, please pray that He'll take away the serpents from us. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. And so Moses prayed. Y Moisés oró por el pueblo. He prayed for the people. And the Lord said unto Moses, Y Jehová dijo a Moisés, versículo 8, make thee a fiery serpent, hazte una serpiente ardiente set it upon a pole, y ponla sobre una asta. and it shall come to pass that everyone that is bitten, Y cualquiera que fuere mordido when he looks at the serpent, he shall live. y mirare a ella, vivirá. So Moses made a serpent. Entonces Moisés hizo una serpiente, He made a serpent of brass. una serpiente de bronce. He put it upon a pole, and then it came to pass Y la puso sobre una aspa
if someone was bitten by a serpent, sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, when he beheld the serpent hanging on the pole, miraba a la serpiente de bronce he lived. y vivía, solo con verla. My friends, when you're bitten by a serpent, Ahora, mis amigos, cuando alguien es mordido por una serpiente, there are serpents that if you're bitten by them, you have seconds to live. cuando una serpiente venenosa te muerde, tienes segundos o tal vez minutos para sobrevivir. You're bitten by the serpent, Te muerde la serpiente and you begin to froth at the mouth. y se te empieza a adormecer la lengua, el cuerpo. And just like that, you're dead. Azotas y mueres. You don't have time for anything but to look. No tienes tiempo para nada, solamente mirar. And so when you're bit by the serpent, Cuando la serpiente muerde, you look to the serpent on the pole miraban a la serpiente de bronce and you live. y ya vivían. Wow, you say, Eran sanados, gloria a Dios. that's impossible. Y dirán, oye, eso es imposible. No, all things are possible with God. Todas las cosas son posibles para Dios. And this was God's plan Y- for a sinful people. Y ese fue el plan de Dios para la gente pecadora. Why did he do that? ¿Por qué Dios lo hizo así? Because he loved the people. Porque Dios amaba a todas esas personas. He didn't want them to die. Dios no quería que el pueblo se muriera, But they sinned. pero habían pecado. And that's why he had to send the serpent. Y causa el pecado, el Señor envió esas serpientes venenosas. Because the Bible says the wages of sin is death. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Maybe you're sitting here and you don't believe A that. lo mejor alguien está aquí sentado y no cree eso. You say, I'm a sinner, but I'm still alive. Y alguien dirá, no, yo soy pecador, pero sigo vivo. Yes, Sí. you look like you are alive, Sí, te puedes ver como que estás vivo, but you're dead in trespasses and sins. pero estás muerto en traspasar el pecado. So you have the same problem that the Israelites had. Entonces, estamos en el mismo problema que los israelitas allá en aquel entonces. Now let me go to a New Testament example, Ahora, les voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento. because we got to get closer to where we live. Porque tenemos que acercarnos cada vez a los tiempos que vivimos. So we find that when Jesus was in his ministry on this earth, Jesús está en su ministerio en esta tierra that the people wanted to know God. y la gente quería conocer a Dios. They couldn't know God because of their sin that separated them from Pero God. ellos no podían conocer a Dios porque el pecado los separaba de Dios. But they wanted to know God. Pero querían ver a Dios. And they wanted a relationship with God. Y querían tener una comunión íntima con Dios. But their sin kept them from understanding and from knowing. Pero el pecado obstruía el entendimiento de las personas y obstruía la comunión con Dios también. So we're going to go to John chapter 3, San Juan capítulo 3, por favor. and we're going to look at a man that came to Jesus. Y vamos a ver a un hombre que vino a Jesús. He was Nicodemus. He was a Pharisee. Era Nicodemo y era un fariseo. He was a ruler of the Jews. Era un legislador de los judíos. He was a very religious man. Era un hombre del gobierno y era un hombre muy religioso. Oh, he spoke much about God, Él hablaba mucho de Dios, but he did not know God. pero no conocía a Dios. And he only knew religion. Y él solamente conocía la religión. Maybe you're here today A lo mejor alguno de ustedes está aquí hoy and you say, I'm a very religious y person. usted dirá, yo soy una persona muy religiosa.
Religion won't get you to heaven. Pero le digo a usted, la religión no te va a llevar al cielo. You say, well, I'll come to your church every Sunday. Y dirá alguien, yo vengo a esta iglesia todos los domingos. Sorry, this Lo- church will not save you. Lo siento mucho, pero esta iglesia no salva. You say, well, how can I get saved? Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? It's going to be simple. It's going to be a simple look to Es Jesus. muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es voltear hacia Jesús. That's as simple as it Esa- gets. así de simple es la salvación. So Nicodemus was a religious man, Entonces tenemos a Nicodemo, un hombre muy religioso. but he needed the truth of the Word of God. Pero necesitaba la verdad de la palabra de Dios. So Jesus gave him the truth of the Word. Entonces Jesús vino He says, except you be born again, y le dice Jesús, a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, you're not going to see heaven. no vas a ver el reino de Dios. He says, except that you be born again, A menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, you will not enter into heaven. no vas a entrar en el cielo. So if you haven't been born again, Si usted no ha nacido de nuevo, you're not going to heaven. no va a ir al cielo. You say, well, I can't remember ever being born again. Y dirá usted, no me acuerdo haber nacido de nuevo. ¿Cuándo fue? Then you need to listen to this message, Sigue escuchando este mensaje, por favor. because you don't want to leave this place without Jesus. Porque usted no quiere salir de este lugar sin Jesucristo en Because su he's the corazón. only way to heaven. Es el único camino para llegar al cielo, He's the Jesús. only way. Es el único camino. He's the truth. Él es la verdad He's the y way. él es el camino He's the life. y Él es la vida. And without him, you cannot know the Y Father. sin Él nadie podrá entrar This is what Jesus said. en el cielo. Eso es lo que dice Jesús. Well, he told Nicodemus all those things. Entonces Él habló con Nicodemo todas estas cosas, Jesús. And you know what Nicodemus said? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No. Perdón, Nicodemo. Now Nicodemus could recite books of the Old Testament to you. Nicodemo le pudiera recitar todos los libros del Antiguo Testamento. And you would say, wow. Y nosotros diríamos, wow, Nicodemo. Wow, he knows so much about God. Nicodemo sabe bastante de Dios. But he had never seen Pero Jesus Nicodemo nunca había visto a Jesús as his personal Savior. como su Salvador personal. That is what has to happen. Eso es lo que tiene que ocurrir. And so Jesus was telling him, Entonces Jesús le dice, you need to be born again. necesitas nacer de nuevo. And Nicodemus says, how can these things be? ¿Cómo puede ser esto? Le dice Nicodemo, He did not understand. porque no entendía. And Jesus said, aren't you a student of the Word of God and you don't know these things? Le dice Jesús, ¿no eres tú un maestro de la palabra de Dios y no sabes esto? And Jesus took him in verse 14. You'll find Jesus took him back to Numbers 21 and what happened in the wilderness. Entonces Jesús le explica lo que pasó en Números, lo And, que ocurrió en el desierto. and Jesus went back to the story of the serpent on the pole. Regresa Jesús, le muestra la historia de la serpiente en un asta. And what Jesus was trying to tell Nicodemus, Lo que Jesús le trataba de decir a Nicodemo. he says, you already know about what happened in the desert with Israel as we read it in Numbers 21. Le dice Jesús, tú ya sabes lo que ocurrió en el libro de Números, lo que ya pasó con la serpiente. And it hasn't changed Tiene que haber un cambio, because Jesus is the same yesterday, porque Jesús es el mismo de ayer, today, de hoy and forever. y por siempre. All right? Amén. And so he said, look back, Nicodemus. Mira atrás, Nicodemo,
what did they have to do in the wilderness? ¿Qué tuvieron que hacer en el desierto? In John 3:14, please. En el versículo 14, San Juan 3:14, John 3:14. Let's read it. San Juan capítulo 3, versículo 14, ahí adelantito, ahí donde estamos. He said, and Moses lifted up the serpent in the wilderness, and even so must the Son of Man be lifted up. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, That whosoever believeth in him should not perish, para que todo aquel que en él cree no But- se pierda, have everlasting life. mas tenga vida eterna. Now, back in the wilderness, Ahora, allá de regreso en el desierto, when Moses put the serpent on a pole, cuando Moisés puso la serpiente en el asta, and God said, all you got to do is look y Moisés les dijo, todo lo que ustedes tienen que hacer es ver esa serpiente and live. y van a vivir. And he was preparing for the plan when Jesus Christ himself would be on the cross. Estaba preparando el tiempo cuando Jesucristo mismo, su Hijo, iba a estar pendiente, clavado en una cruz. Why did Moses have to make a serpent? ¿Por qué Moisés tenía que hacer una serpiente? Why would there be any good thing come out of a serpent? ¿Por qué no pudo haber sido cualquier otra cosa que no fuera la serpiente? Because when Jesus went to the cross, Porque cuando Jesús estaba en la cruz, sin went on the cross with Jesus. el pecado iba a estar clavado ahí en la cruz con Jesucristo, el Hijo de Dios. The sinless Son of God El Hijo de Dios sin pecado took on to himself your sin, tomó todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, con él, and he died. He paid the penalty for your sin, y pagó el precio por todos tus pecados. so that Murió you could be saved. para que tú y yo pudiésemos ser salvos. He paid the Él price. pagó el precio ya. You don't have to pay the price. Usted ya no tiene que pagar ningún precio. All you have to do is, oh, Jesus. Todo lo que tiene que hacer es ver a Jesús. Isn't that the way you got saved? Y es la manera de ser salvos. You realized that you were a sinner. Usted reconoce, comprende que usted es pecador. You look to Jesus Usted mira a Jesús and you said, y le Jesus. decimos, Jesús. You know, you really didn't even have to say Jesus. All you had to do is look and believe. Solo, no, ni siquiera tienes que decirle Jesús, simplemente tienes que ver a Jesús y creer en Él. It's that simple. Así de simple, voltear hacia Él y ser salvo. Salvation is not difficult. Salvación no es difícil. There are some people that have crawled on their knees up mountains until their knees were bleeding, trying to gain salvation. Hay gente que anda de rodillas haciendo mandas y suben montañas y largos lugares hasta que están todos sangrados y están buscando pagar por la salvación. But you can't get salvation that Pero way. la salvación no se compra, no se paga. It's a look. La salvación es poner tu fe You just look en to Jesús. Jesus. Es mirar a Jesús. I'm a sinner, Jesus. Señor Jesús, yo soy un pecador. My sins are on you. Mis pecados ya están en contigo. You died for me. Tú ya moriste por mí, Jesús. Hallelujah. I receive your Señor, yo salvation. recibo tu salvación. Woo! And he saves you. Y el Señor te salva, He saves you. te salva. My friends, Mis amigos, that is the simple gospel message. es el mensaje muy simple del Evangelio. Now, I want you to understand, after the death of Jesus, Después de la muerte de Jesús, usted tiene que entender esto. the disciples still didn't believe. Los discípulos seguían sin creer. They were very dejected. Estaban muy...
They were very sad. Estaban muy tristes, estaban Oh, my. hundidos en la tristeza. Jesus, what are we going to do? Jesus is ¿Qué dead. vamos a hacer? Jesús ya se murió. And then one by one, they saw Jesus. Y uno por uno empezaron a ver a Jesús. They saw him with their Ellos own lo eyes. vieron con Yes. sus ojos, con su vista. He was alive. Él estaba vivo. And they started talking together and they said, "Oh, Jesus is alive." Y empezaron a hablar entre ellos mismos. Jesús está vivo, Jesús sigue con vida. And my friends, they were spreading the news about Jesus being alive from the dead. Y se fueron repartiendo las noticias. Jesucristo resucitó de la muerte, está vivo. Go with me to John chapter 20, please. San Juan capítulo 20, por favor. Because at this time, most all the disciples had seen Jesus. San Juan capítulo 20, en este tiempo ya casi todos los discípulos habían visto a Jesús con vida. But there was one disciple Pero faltaba uno, that had not seen Jesus. uno que no lo había visto todavía. And it was Thomas. Y era Tomás. And usually we're very hard on Thomas. Y regularmente nosotros somos muy duros con Tomás. We say, "Ugh, doubting Thomas." Y le decimos, Tomás, el incrédulo. No, you know, all of the other disciples saw Jesus, Todos los otros discípulos ya habían visto a Jesús, but Thomas did not see. pero Tomás no lo había visto todavía. Thomas says, "Unless I put my finger in his hand." Y dijo Tomás, a menos que yo ponga mi dedo ahí en la herida del clavo en la mano. And unless I put my hand into his Y a menos que yo side, ponga mi puño ahí donde entró la lanza. I will not believe. Entonces, si no, no voy a creer. 6 days later, 6 días después, all the disciples are 8 together. días después, 8 days, The doors are locked. las puertas estaban cerradas ahí en el aposento alto. The windows are shut Ventanas cerradas, puertas cerradas. because they're afraid the soldiers are going to Porque come and get them. tenían miedo de los soldados, los discípulos. So everything is locked up. Todo está cerrado. And while they're all locked up together, Y mientras están ahí todos encerrados adentro, in John chapter 20, are you there with me? capítulo 20 de San Juan, Okay, let's see. 26. In verse 27. Verse 26. Let's look at verse 26. Empezamos con el versículo 26. After 8 days, 8 días después, the disciples were inside and Thomas was with them. estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. And then came Jesus. Llegó Jesús. How did Jesus come? ¿Cómo entró Jesús? I don't know. No lo sé. He came through the wall. Pasó a través de los muros He came through the o a door. través de la puerta He came through the roof. I don't o tal know. vez atravesó el techo. No lo sé. I know that he could do that. Yo lo que sé es que él puede hacer eso. He could do that. And Jesus was at the door. He came in and he said unto them, "Peace be unto you." Estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. And then he turned to Thomas. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, He said, "Thomas, Tomás, reach hither thy finger. pon aquí tu dedo. Behold my hand. Pon aquí tu dedo en mi mano. Put your finger in my hand. Pon tu dedo, mete tu dedo aquí en mi mano. Thomas, go ahead. Ven, Tomás, hazlo. This is your opportunity. Esta es tu oportunidad. I want you to believe. Quiero que creas. Put your finger in my hand. Mete tu dedo en mi mano. Take your hand. Pon tu mano. Put it in my Pon side. tu mano en mi costado. Mete tu mano en mi costado. Come on, Thomas. Ven, Tomás. Thomas, do not be faithless, Tomás, no seas incrédulo, but be believing. sino creyente. You see, God wants everybody to believe. Dios quiere que todos seamos creyentes. You know what Thomas did? ¿Sabe lo que hizo Tomás? He
he fell on his knee. cayó de rodillas He says, my y Lord, le dijo, mi Dios, mi Señor, my God. mi Señor y mi Dios. He believed. Él creyó, He believed. creyó. You know what? Jesus had a word for you at that time. Y Jesús tenía una palabra para ustedes In en verse ese tiempo. 29. Versículo 29. Jesus said, Thomas, because you have seen and you have believed, blessed are they that have not seen and yet they believe. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea el Señor. Just believe. Cree. When you look to God, Cuando tú miras you look hacia to Dios, Jesus. cuando miras a Jesús, miras hacia Jesús, you don't see Jesus, no lo ves, but in your heart, you see Jesus. pero en tu corazón ya lo viste, ya crees. I can see Jesus. Yo puedo ver a Jesús. You say, what does he look like? ¿A quién se parece Jesús? Dirán ustedes. I don't know. He looks No. like Jesus. No lo sé, He just looks like Jesus. se parece a Jesús. Oh, yes. I know Jesus. Yo conozco a Jesús. I see Jesus Yo veo a Jesús in my heart. desde mi corazón. By faith, Por fe. I can see Jesus. Yo lo recibo y lo veo por fe. All you have to do is look to Jesus. Todo lo que tienes que hacer es ver a Jesús con tu corazón. Know that you are a sinner. Y saber que tú eres pecador, que somos pecadores. And say, Jesus, Y decirle, Jesús, save me. sálvame. He'll save you. Y Él te salva. That's all you have to do. Eso es todo lo que tienes que hacer. Believe. Cree. Just believe in him. Solamente cree en Él And you will have him. y lo vas a tener. You will become a child of Te God. vas a convertir en un hijo o hija de Dios. You will enter into all of the inheritance that Jesus Vas a has entrar for himself and for you. A recibir toda la herencia que Jesús tiene ya preparado para ti. It's just a simple look to Jesus. Es así tan simple ver a Jesús. I need to push on here to the next, to the hearing of your hearing. Y seguimos con el oído. Most of you have followed me with the hearing of the word. Muchos de ustedes me están siguiendo con su oído. It's one of the five senses Uno de los 5 sentidos, el oído, that you can hear. que usted puede oír. And I want to share with you a simple, very simple hearing that we need to have. Un muy simple oír que debemos de tener. Turn to Romans 10:17. Romanos 10:17. You say, I'm having a hard time with this. Romanos 10:17. I just don't seem to have faith to believe. Algunos dirán, bueno, yo puedo ver, pero no tengo la fe para creer. This verse is for you. Este versículo entonces es para usted. This verse, he says, faith comes by hearing, Así que la fe es por el oír and by hearing the word of God. y el oír por la palabra de Dios. Praise God. You can have faith. Usted puede tener fe, You can receive Jesus. usted puede recibir a Jesús. All you have to do is hear the word of God, have faith. Y todo lo que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios You- para tener fe. When we were ministering in Chicago, Cuando estábamos ministrando en Chicago, every Sunday we would have a group from a hospital ward of the hospital that hospitalized mentally retarded people. había un grupo que trabajaba con un hospital con enfermos mentales o con algún retraso mental. And every Sunday we would minister to them the Y cada gospel of Jesus. domingo
les ministrábamos el evangelio de Jesucristo a ellos. And those people were very simple people. Y eran personas muy simples por su estado mental. As they would come in, many of them were cripples. Muchos de ellos eran cojos, no podían caminar And bien. they say, "Hi, Y hablaban así, "Ah, hi, pastor." pastor, hola. And we just love on them. Mostrábamos nuestro amor con ellos And we would share the gospel with them. y les compartíamos la palabra de Dios. And most of them received Jesus as their Y Savior. la mayoría de ellos entendían, recibieron a Cristo como su Salvador. We talked with the workers and the nurses that came with them. Y luego platicábamos con los enfermeros y las enfermeras que trabajaban con ellos. And they said when they go back to the hospital, Decían ellos, cuando regresaban al hospital, los traían a la iglesia, regresaban al hospital, they would ask them questions about Jesus. preguntaban acerca de Jesús. And they would say, "Oh, Jesus, Y hablaban a Jesús, my Savior." es mi Salvador, Yeah, Jesús. yeah. They could know. Ellos sabían. If a mentally retarded person can know, Aún una persona que tiene algún retraso mental puede entender y sabe. so can you. Ahora, ¿cuánto más nosotros? So can you. Y entonces nosotros, It's a simple hearing. es un the simple word of God. oír de la palabra de Dios. We look by faith. Miramos por fe, We hear by faith. oímos por fe. Oh, my friends. Mis amigos, How much time we got? You okay? The third I want to talk about número 3, is touch. tacto, The touch. toque o tacto. If you go with me to, let's go, Mark chapter 5, please. Marcos capítulo 5, en verse 25. 25. Marcos 5:25, por favor. Hablamos del tacto, sentido del tacto. 5:25, Marcos 5:25. The Bible said there was a certain woman, we don't know her name, No sabemos el nombre de esta mujer, but we do know that she had an issue of blood for 12 years. lo que sabemos es que tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. 12 years, 12 años. doctors could not help her. Los doctores no le pudieron ayudar. 12 years, we don't know, but her health was probably declining. No sabemos, tal vez su salud se iba deteriorando cada vez más. But because she kept passing blood, because she kept passing Porque, blood, porque por la sangre que ella estaba perdiendo. she was considered unclean, just like a leper. Se consideraba aquella mujer así como una mujer impura, como una persona que tuviese lepra. It was against the law for her to be out on the street. Y era contra la ley para ella andar en la calle. She could not touch anybody, Ella no podía tocar absolutamente a nadie. or anything she touched would be unclean. Y cualquier cosa que ella tocara se consideraba impura o inmunda. But she heard about Jesus. Pero ella escuchó acerca de Jesús. Oh, she had tried everything, Ella ya había intentado todo and no one could help her. y nadie le podía ayudar a esta mujer. And she said in her mind, Entonces ella dijo en su mente, en su she said, pensamiento, if I can just touch the hem of his garment, si tan solo pudiera tocarle el borde del manto a Jesús, la bastillita, aquí la orillita. really is what I believe. What I believe. His clothing went down to his feet. Jesus. Todo la túnica cubría a Jesús hasta sus pies. People were pressing against La him. gente lo estaba aventando y tocándolo en medio de la multitud de él. And what I believe Y yo lo que creo, is the fact that she was on her hands and knees. yo creo que ella estaba de rodillas. She was crawling.
metiéndose entre la She was gente, crawling. arrodillada entre la gente, tratando de llegar a donde estaba el maestro para tocar el borde de su manto, She touched the hem of his garment. para tocar su vestidura, el borde solamente. God healed her. Y Dios la sanó ahí inmediatamente. That's right. Así fue, It was just a touch. así era, solamente un toque. But that's all she needed Era todo lo que ella necesitaba, because she had faith to believe. un toque, porque ella tenía fe y había creído. If she just touched the hem of Fe his para garment. creer, solamente necesitaba tocarlo. My friends, Mis amigos, Jesus is not here to touch the hem of his garment Jesús this no está morning. aquí ahorita con nosotros para tocar su borde, físicamente no está aquí con nosotros. But I'll tell you, the Word of God is touching your heart right now. Pero le digo que la palabra de Dios sí está tocando tu corazón en este momento. There's some of you that under conviction of your sin right now. Algunos de ustedes ya están bajo convicción por el pecado en este tiempo, en este momento. And you say, no, I'm not going to let him touch me. I'm not going to let him Y touch me. algunos dirán, no, no, a mí que no me toque Jesús, yo no quiero que me toque Jesús. My friends, Mis amigos, he wants to touch your Él heart. quiere tocar tu corazón, He wants to bring healing to quiere you. traer sanidad a tu vida, He wants to bring salvation to quiere you. traer salvación. All you need is a touch from him. Todo lo que tienes que hacer es un toque del Maestro. Whatever your infirmity is here today, Cualquiera que sea la enfermedad que tengas, all you need is a touch from him. todo lo que necesitas es un toque del You Maestro. just need to believe. Tienes que creer, Believe God. cree a Dios The miracle is yours. y el milagro es tuyo, It's yours. es tuyo. That's the touch of God. Nuestra confianza tiene que estar The en touch Dios of God. y el toque de Dios está ahí. I want to talk a little bit about the taste. Praise God. El gusto. Praise God. Taste is the fourth sense that I want to talk about. El gusto es el cuarto sentido que quiero hablar. In Psalms 119 and 103, Salmos 119, 119, 103. Salmo 119, 103, por favor, vamos a ir ahí un momentito. The Bible says that how sweet are thy words unto my taste. Dice así la palabra de Dios, cuán dulces son a mí, a mi paladar tus palabras. You know, there's a lot of times we hear things and we say, oh, that makes me sick. A veces o muchas veces, hermanos, alguien nos dice cosas o escuchamos cosas que ocurren y sentimos que nos amarga todo, nos hace sentir mal. There's certain things that you hear Ciertas cosas que escuchamos que nos enferman. and you would almost want to throw up. Y a veces, yo he escuchado esto también, a veces hasta queremos vomitar de aquello que escuchamos. But the psalmist said, Pero el salmista dice, he said, your words are sweet to my taste. cuán dulces son tus palabras a mi paladar. I want your word. I Yo want quiero your tu word. I want palabra, your word. quiero más I de want tu your palabra, word. Señor. I want to be saved. Yo quiero ser salvo. You see, that is the word of God. Esa es la palabra de Dios dulce. I want to talk a little bit about your smell, El olfato. your last sense that I want to Último talk about. sentido que voy a hablar en esta mañana. In Proverbs 27:9, Proverbios 27:9. the Bible says, smell is, well, we know that smell is the fifth and last sense that we're sharing in this message. But in Proverbs 29, he says, ointment and perfume rejoice the heart. El ungüento y el perfume alegran el corazón. When you smell a perfume, Cuando usted huele algún perfume you say, y usted, qué rico huele. yeah.
That's the Word of God. Así es la palabra de Dios. Not only that, but the Bible says, No solamente eso, sino que la Biblia dice, if you go to 2 Corinthians chapter 2, verse 15, segunda de Corintios 2:15, por favor. you have an odor that I want to talk about. Usted tiene You have an odor Oh, usted tiene un olor that I want to talk del cual about. quiero hablar. You say, oh, no. Alguien dirá, "Ah, no me bañé." No, this is good. This No, is good. este es un olor bueno. Yeah, fragante. you don't have to be embarrassed. O sea, no se avergüence, no se sienta avergonzado. God says in 2 Corinthians 2:15, Segunda de Corintios 2:15 dice así: when you receive Christ as your Savior, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, He says, for we are unto God a sweet savor of Christ. dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. When you get saved, Cuando en los que se salvan, for God, there is just a sweet odor about you. para Dios llega un olor grato, agradable de ti que has recibido a Cristo. Los que Because se He salvan. loves you. Porque Dios te ama. He loves you. My friends, we've talked about the five senses, Hablamos de los 5 sentidos, mis hermanos. but without faith and without the Word of God, we can't know God. Pero sin fe y sin la palabra de Dios no podemos conocer a Dios. But this preacher today is challenging you this morning. Pero este predicador te reta en esta mañana. I want you to be saved. God wants you to be saved. Quiero que seas salvo. Dios quiere que seas salvo. Jesus said, God said in Isaiah, He says, look unto me and be saved. Isaías nos dice en el versículo que leímos, Dios, miren a mí y sean salvos. Faith comes by hearing, Así que la fe viene por el oír and by hearing the Word of y God. el oír por la palabra de Dios. If you just let Jesus touch your heart Si tú dejas que Jesús toque tu corazón right now, en este momento, in this very moment, ahora mismo, and say, dear Jesus, I know I'm a y sinner. tú le dices, Señor Jesús, yo sé que soy un pecador, Please save me. sálvame, por favor. I want to pray for those right now Él te salva. Yo voy a orar por ustedes, that want to be saved. aquellos que quieren recibir la salvación. Let's all bow our heads and close our Incline su eyes. rostro, por favor. Yeah, they can stand. Póngase de pie, por favor, un momento. Let's all stand, please. Todos de pie, por favor, incline su rostro. Right now, Ahora mismo, let's bow our head, close our inclinando eyes. nuestros rostros, por favor. If you've never been born again, Si tú nunca has nacido de nuevo o has tenido la salvación, you've never taken that faith of look toward God to be saved, nunca has tenido la fe en el Señor, en Dios, para ser salvo, I want you to do it right now. quiero que lo hagas en este momento. There's nothing you can do except admit that you're a sinner. No hay nada que puedas hacer, solamente aceptar que eres pecador. Turn away from your sin Apártate de tu pecado and receive Jesus. y recibe a Jesús. Receive Jesus. Recibe a Jesús. If you want to do that right now, Si tú quieres recibir a Cristo en este momento, pray with me. haz right conmigo now. esta oración, por favor. Say, Lord Jesus, Dile, Señor Jesús, I know I'm a sinner. yo sé que soy pecador. I so want to be saved. Yo quiero ser salvo, Señor. Right now, Jesus, save me. Ahora, Señor, sálvame. Come into my heart. Ven a mi corazón. Oh, I pray that you just come in and save me. Señor, yo oro que tú entres en mi corazón y me salves. If you prayed that prayer just now,
Amén.